vamos a meternos de lleno con una de las ideas más potentes, más transformadoras de la historia moderna. Una de esas ideas que lo mismo une a millones de personas que las lleva a una guerra sin cuartel. Una fuerza que es capaz de levantar naciones de la nada y a la vez de hacer saltar por los aires imperios milenarios. Hoy nos toca desgranar qué es eso del nacionalismo. A ver, pensemos un momento en esta pregunta, porque no es una hipótesis, es literalmente lo que pasó en el siglo XIX. De repente, una idea, la de nación, cobra una fuerza arrolladora y empieza a cambiar fronteras que llevaban siglos quietas. Y claro, al hacerlo, da forma al mundo que hoy pisamos. Bien, vamos al lío. Todo esto arranca con un concepto que hoy nos parece normal, pero que entonces era una bomba. La autoridad ya no viene de un rey puesto por Dios, sino que emana del pueblo, de la nación. El problema, claro, es que nadie se ponía de acuerdo en qué demonios es una nación. Y en el siglo XIX surgieron dos maneras de verlo que chocaban frontalmente. Y aquí tenemos el primer gran choque de trenes. Por un lado, la idea que sale de Francia. La nación es un pacto voluntario, una decisión consciente de un grupo de ciudadanos de vivir bajo las mismas leyes. Es casi como un contrato que se renueva cada día. Pero por otro lado, llega la visión romántica, sobre todo desde Alemania, que dice no, la nación no se elige, es algo casi místico, un espíritu o un alma que te une a un pueblo por la sangre, la lengua y la tierra. Naces en ella y punto. Y esta doble personalidad de la idea tuvo efectos completamente opuestos. Para pueblos que estaban desperdigados en mil estados, como los alemanes o los italianos, el nacionalismo fue un pegamento potentísimo, una fuerza que tiraba hacia adentro, que los empujaba a unirse. Pero para los grandes imperios, que eran un mosaico de pueblos distintos, fue una bomba de relojería, una fuerza que empujaba hacia afuera, amenazando con reventarlos desde dentro. Vamos a ver primero esa faceta de pegamento, de constructor. Y para eso nos vamos a fijar en los dos casos más alucinantes de la época, las unificaciones de Alemania e Italia. De repente, de la nada, aparecen en el mapa dos países nuevos, enormes y con ganas de jugar fuerte en Europa. Y aquí el protagonista absoluto es este señor, Otto von Bismarck, un genio de la política, pero un genio bastante cínico. Él vio el potencial de la idea de la unidad nacional, una idea en principio liberal, y le dio la vuelta por completo. La usó para reforzar el poder del rey de Prusia, un monarca autoritario. A él no le interesaban los discursos ni las votaciones en el Parlamento. Su famosa frase lo deja claro. Alemania no se construiría con palabras, sino a hierro y sangre. Y su plan fue de una eficacia brutal. En menos de una década montó 3 guerras, pero no a lo loco, sino perfectamente planeadas. Primero, una contra Dinamarca para anexionarse territorios clave. Después, se enfrentó a Austria, su gran rival por el liderazgo de los pueblos alemanes, y la barrió del mapa en cuestión de semanas. Y el golpe de gracia fue contra Francia. Derrotar a Napoleón III fue la humillación definitiva que convenció a todos los estados alemanes que quedaban de que su futuro estaba bajo el liderazgo de Prusia. Ojo a esta cita, porque nos da la clave de lo que estaban haciendo allí. La victoria militar no se vio solo como un triunfo político, sino como la prueba irrefutable de que la raza y la cultura alemanas eran superiores al resto. Este nacionalismo ultraagresivo que identificaba a la nación con el poder militar y la conquista se convirtió en el ADN del nuevo y temible imperio alemán. Ahora, nos vamos a Italia. Y aquí la historia es diferente. Mucho más larga, más caótica, más italiana. El proceso lo lideró el reino de Piamonte en el norte, y fue una mezcla de todo: diplomacia astuta, guerras de conveniencia y, sobre todo, la aventura épica de revolucionarios como Garibaldi y sus famosos camisas rojas que conquistaron el sur casi por su cuenta. Fue un proceso a trompicones que tardó décadas y que se cerró casi de rebote en 1870, cuando por fin pudieron entrar en Roma y convertirla en la capital. Muy bien, ya hemos visto al nacionalismo actuar como pegamento. Ahora vamos a darle la vuelta a la tortilla y ver su otra cara, la de la bomba, la del disolvante que empieza a corroer por dentro a los grandes imperios multinacionales que dominaban el continente. El primer ejemplo clarísimo es el Imperio Austrohúngaro. Esto era un verdadero puzzle de pueblos. Para intentar que no saltara todo por los aires, se inventaron una solución curiosa, una monarquía dual. Le dieron poder a la élite alemana de Austria y a la élite húngara. Pero, ¿y el resto? ¿Qué pasaba con los checos, los polacos, los eslavos del sur? Pues que fueron ignorados. Y claro, esa tensión interna se fue acumulando como en una olla a presión.
Luego tenemos al gigante ruso, aún más grande y diverso. El poder absoluto del zar se mantenía con una política de rusificación a la fuerza, es decir, intentar imponer el idioma, la religión y la cultura rusas a más de 100 pueblos diferentes, desde los polacos y finlandeses en Europa hasta las etnias del Cáucaso y Asia Central. ¿El resultado? Pues justo el contrario al que buscaban. En lugar de unificar, lo único que consiguieron fue encender todavía más los movimientos nacionalistas que querían la independencia. Y el tercer imperio en problemas era el Imperio Otomano, al que en Europa llamaban con bastante desprecio el enfermo de Europa. Era un imperio milenario, inmenso, pero que se estaba desmoronando. Sobre todo en la zona de los Balcanes, donde pueblos como los griegos, los serbios o los búlgaros llevaban décadas luchando por su independencia, muchas veces ayudados por las potencias europeas, que aprovechaban para ir quedándose con trozos del pastel. Pero ojo, porque este terremoto no se limitó a Europa. Mientras todo esto pasaba, al otro lado del mundo, dos naciones muy distintas estaban viviendo sus propias transformaciones a toda velocidad y se preparaban para entrar a jugar en la Liga de las Grandes Potencias. Por un lado, Estados Unidos, después de una guerra civil brutal que sirvió para consolidar su identidad nacional, se lanzó a la conquista del oeste, y lo hizo con una idea muy potente como bandera: el destino manifiesto. Era una creencia casi religiosa de que Dios los había elegido para dominar todo el continente de costa a costa. Fue el mito fundacional que justificó su expansión y que puso las bases de su futuro poder mundial. Y quizás el caso más espectacular de todos sea el de Japón. Durante siglos había sido una sociedad feudal, completamente cerrada al mundo, pero al ver la amenaza de los barcos de guerra occidentales, su reacción fue una revolución brutal, pero desde arriba, la restauración Meiji. En apenas 30 o 40 años, pasaron de las katanas a los acorazados, se industrializaron a una velocidad de vértigo y se prepararon para crear su propio imperio en Asia. Y todo esto, lógicamente, nos lleva a la gran traca final. Cuando tienes a todas estas nuevas naciones-estado potentísimas, industriales y hasta arriba de orgullo patriótico, ¿qué pasa? Pues que se desata una competición salvaje, una carrera global por repartirse el resto del mundo, el imperialismo. A ver, las razones de esta carrera eran varias. Por un lado, las económicas. Las fábricas necesitaban materias primas baratas de África o Asia y nuevos mercados donde vender sus productos. También demográficas. La población en Europa no paraba de crecer y las colonias eran una válvula de escape. Y por supuesto, políticas. Tener un imperio te daba prestigio, te convertía en una potencia de primer nivel. Pero para justificar todo esto hacía falta una buena excusa ideológica. Y aquí es donde el nacionalismo más agresivo se da la mano con ideas pseudocientíficas como el darwinismo social. Se empezó a extender la idea completamente perversa de que había razas superiores e inferiores, y que las superiores, los europeos blancos, tenían la obligación moral, la famosa carga del hombre blanco, de ir a civilizar a los pueblos salvajes. El racismo se convirtió en la coartada perfecta para la explotación y la conquista. Y así llegamos a un punto en el que el mundo entero estaba ya repartido. El mapa era una colección de imperios y naciones que competían entre sí, y cada una estaba absolutamente convencida de que era superior al resto y de que tenía un destino especial que cumplir. Y esto nos deja una última pregunta, una pregunta que da bastante miedo. Cuando ya no quedan más tierras que conquistar y tu necesidad de expandirte choca frontalmente con la de tu vecino, ¿qué es lo siguiente? La respuesta, como bien sabemos, fue una catástrofe.